Buenas noches. Primero quiero alabar a Dios por el honor y privilegio que me ha dado para presentar un testimonio en frente de hombres y mujeres que sirven a Dios para extender el reino de Dios sobre todo el mundo. También alabo a Dios por el honor de poder contar mi testimonio, lo que Él ha elegido hacer y lo que está haciendo en mi vida. Nací en 1972 en Tennessee. Los 2 primeros años de mi vida fueron increíbles. Mi papá fue enviado a Vietnam a la guerra y fui criado por mis abuelos. Ellos fueron buenos, gentiles y buenos trabajadores. Ellos me enseñaron a tomar cuidado de vacas, pollos. También me enseñaron cómo plantar, cosechar, cómo cocinar tu propia comida. Los primeros 7 años de mi vida me sentí muy amado y cuidado, pero todo eso cambió en un instante. Un día cuando bajé del bus y estaba en mi segundo grado, estuve asombrado de ver a mi abuelo llorando. Me dijo que mi papá y mamá estaban en la casa y que me tenía que ir a vivir con ellos y dijeron, no hay nada que yo pueda hacer, tú tienes que ir con tus padres, pero no importa nada de lo que pase en el futuro, quiero que sepas que yo te amo y que Dios te ama y que Él va a tener cuidado de ti. Y antes de acostumbrarme a eso, ya estaba sentado en el carro con mis padres yendo a otra casa. Cuando estábamos en la carretera, mi papá paró el carro y me dijo, para de llorar. Me dijo, el tono de su voz era suficiente para asustarme, no solo para parar de llorar, pero también para sentir miedo, un miedo que no paró por los siguientes 9 años. Mi papá vino de Vietnam con traumas, un estrés traumático. Antes de que él haya sido diagnosticado o tratado, su mecanismo fue estar borracho por la mayoría del tiempo y sacando su estrés a través de golpear a mi madre o a mi hermano o a mí. Y yo no me voy a olvidar una noche cuando me levanté por los gritos de mi madre y fui a la sala y vi a mi papá encima de mi mamá, pegándole una y otra vez mientras ella estaba en el piso tratando de pelear contra él. Sin pensar, salté sobre mi papá, le dije, déjala en paz. Al instante, él me cogió y me puso contra la pared y me dijo con una voz que nunca olvidaré, no te metas entre mí y mi esposa o te voy a matar y te voy a enterrar donde nadie más te encuentre. En ese momento me asusté tanto que casi paré de respirar. Durante los siguientes 7 años estuve con miedo de que mi papá hiciera algo con nuestra familia y que nos hiciera cosas que quizá no puedo compartir con ustedes ahora. También recuerdo que un día mi papá vino cuando yo tenía 10 años y yo me puse las cobijas sobre mi cabeza. Mi papá sacó un arma y me llevó a la cocina. Yo le dije que qué había hecho y él me puso en el tacho de la basura. Me dijo, eres un pedazo de basura para mí y aquí es donde la basura pertenece. En el principio yo estaba feliz de que él me había dejado ahí, que no me había pegado, pero como me dejó sentado dentro del tacho de la basura, mi cuerpo me dolía por estar apretado y comencé a llorar al principio y luego me comencé a enojar mucho y estaba enojado con ese Dios que no había hecho nada para protegerme. Y es que mi abuelo había hablado, me había dicho que Dios me iba a proteger, pero en ese tacho de basura yo no encontraba la ayuda de Dios. Y esa noche, hasta que cumplí los 24 años, no oré, no pensaba en Dios mucho. Lo que sí continuó fue el abuso y tormento de mi padre hasta que me fui de la casa cuando tuve 14 años. Nunca reconocí o aprecié durante ese tiempo cómo Dios puso personas que me cuidaban, profesores, padres de mis amigos. Entré luego a una escuela militar en South Carolina y después de que me gradué, también estudié física e ingresé como ingeniero a la Marina de los Estados Unidos. Y desde ese momento Dios usó algo para cambiar algo en mi vida. Estábamos jugando un juego con mis compañeros y comencé a memorizar cada carta y así yo ganaba mucha plata. Uno de los oficiales se enojó mucho, así que sacó una carta, una trivia de la Biblia y me dijo, vamos a ver quién va a ganar. Yo no sabía nada de la Biblia, pero era muy arrogante para perder, así que perdí un salario por completo esa noche. Estaba tan enojado que decidí conseguir una Biblia y memorizarla para tener mi dinero de vuelta. Nadie tenía una Biblia en el barco. Por fin
encontré una. Creo que esa Biblia azul que había allí debajo del televisor pertenecía a un oficial que había estado antes en este barco. Lo que me llamó la atención fue las letras doradas que decían Santa Biblia y también decía los Gedeones. Y yo le pregunté a mis compañeros, ¿saben quiénes son los Gedeones? Ellos eran tan ignorantes como yo. Entonces, ahí paró la cosa, decidí robármela y llevármela para mi cuarto. Comencé a memorizarla para poder ganar mi dinero de vuelta, pero cuando la estaba leyendo, descubrí algo que me sorprendió. Medité en esas palabras como su amor. Encontré ese amor. ¿Cómo era posible que Dios dijera que nos amáramos unos a otros? Que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para sacrificio de nuestros pecados. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado para vida eterna. Todos los que tienen al Hijo tienen vida y todos los que no tienen al Hijo no tienen vida. Yo les escribo estas cosas a ustedes, los que creen en el Hijo de Dios, y tendrán vida eterna. Fue leer versículos como estos mientras estudiaba la Biblia de los Gedeones a la edad de 24 años. Yo era un teniente de los Estados Unidos sentado en mi cuarto, usando mi boca, que no hacía cosas buenas ni decía cosas buenas, y usando mi boca para orar. No sabía lo que tenía que decir, pero yo dije, Señor, soy un pecador y no merezco nada de ti, pero si tú me salvas a través de tu Hijo Jesucristo, yo prometo servirte para siempre. Y de la nada, no sé por qué, en mi mente dije, solo no me hagas un pastor. Y desde ese día cambió el curso de mi vida. Dios limpió mi boca de decir malas palabras. Comencé a asistir a una clase de la Biblia y años después estaba asombrado que Dios me había llamado a ser pastor a iglesias que necesitaban líderes. También he ayudado a plantar iglesias en Maryland, en Pensilvania, en Virginia. No solamente eso, también me usó miles de veces en el evangelismo puerta a puerta para compartir su evangelio. Pero me acuerdo de esa primera vez que leí esa Biblia azul y todas las personas a las cuales Él me ha permitido llevarlas a Cristo. Alabo a Dios porque uno de esos fue mi papá, que murió de cáncer en 2008. En conclusión, aquí, Gedeones, les quiero decir gracias, gracias. Y también a sus esposas por todo lo que ustedes hacen para entregar la palabra de Dios a personas. Yo sé que la mayoría de las cosas que ustedes hacen en el ministerio están escondidas de la alabanza pública, de personas que los van a felicitar. No, ustedes son personas que viven una vida de Dios para tratar de salvar y sanar al enfermo y al perdido, para compartir el evangelio con esos que necesitan escucharlo, escuchar la paz de Dios. Y Él usa la fidelidad de los Gedeones a través de los cuales Él salvó mi vida e hizo que mi vida fuera usada para que otras vidas puedan venir a Cristo. Una vez yo no creía en el cielo, pero ahora a través de Jesús, que fue introducido a mí por esa Biblia azul, yo anhelo estar ahí un día y mirar a Dios cara a cara. Pero también anhelo ver a mi abuelo para poder decirle, abuelo, sí hay un Dios que me ama. También espero poder ver a mi papá y abrazarlo por primera vez, porque nunca lo abracé ni lo llamé papá antes de que muriera. No le voy a agradecer por el abuso que sufrí, pero voy a alabar a Dios porque Él usó esos tiempos para mi bien a través de la perseverancia. En esos tiempos difíciles, yo pude ir a ese entrenamiento naval y ahora puedo ir por la vida sin estar intimidado o con miedo. Cuando llegue al cielo, quiero encontrar a esos Gedeones y en ese tiempo ayudarles a cargar esas cajas pesadas de Biblias y llevarlas al ejército y a la marina y decirles que una de esas Biblias fue colocada en ese barco. Ellos hicieron lo mejor que pudieron sin recibir gracias de mí o de cualquier otra persona. Pero un día dulce, ellos van a oír las palabras gracias de parte de mí. Y ustedes, Gedeones, sí,
Ustedes también escuchen esas palabras. Bien hecho, siervos fieles. Y fieles no solo palabras del Señor, sino también de miles de otras personas que van a estar en el cielo como yo, que fueron cambiadas por siempre, porque ustedes se fortalecieron y obedecieron sus mandamientos y enviaron el Evangelio alrededor de la tierra. Le agradezco a Dios por todo lo que está haciendo en mi vida y alabo a Dios por el ministerio de los Gedeones. Manténganse diligentes y fieles para compartir la palabra de Dios, porque otras personas dependen de ustedes. A Él sea toda la gloria. Amén.